Alabado sea el Señor. Qué gozo, amados, es saludarles en este bello y hermoso día. El Señor es bueno. El Señor es bueno. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra por los siglos de los siglos. Él nos ha elegido. Él nos ha amado. Me elegiste, me amaste. Sí, Señor. Gracias te doy en esta hora por cada uno de los que escuchan tu palabra. Yo declaro, Dios eterno, que tú abres los ojos del entendimiento, que tu sabiduría infinita les alcanza, que tu gracia y tu poder, Señor, cubre sus vidas, sus hogares, sus negocios, su trabajo. Gracias, Dios amado, porque tú nos has elegido, tú nos has escogido. Somos privilegiados, somos tu pueblo, somos tus hijos. Tú nos has amado, Señor. No lo merecíamos, pero aún así, Señor, por amor a ti mismo, tú has deshecho todas nuestras rebeliones. Así es, Señor. Gracias, gracias por tanto amor, gracias por tanta bondad. Bendito tu nombre para siempre y por los siglos de los siglos. Hoy quiero hablarles sobre salvación, gracia y sabiduría plena. La salvación nos ha alcanzado, la gracia ha sido derramada, la sabiduría está ahí. Pero no todos se han beneficiado de esta gracia. Sabemos que Caín, sabemos que Esaú, sabemos que Judas no recibió estos beneficios. Ellos no recibieron estos beneficios. Ahora, si el Señor ha proveído todo esto para nosotros y Él pagó por nuestra paz, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él, entonces, ¿cómo nosotros podemos recibir estos beneficios? Para eso tenemos que mirar a la Escritura. Y debemos de irnos a la profecía, ya desde los tiempos de Isaías. El profeta había hablado sobre el pueblo y había dicho, Isaías capítulo 6, verso 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. El verso 10 dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda y se convierta y haya para él sanidad. Aquí tenemos una profecía que habla, y es, si se puede decir, irónica, porque dice ustedes, oigan bien, mas no entiendan. Ustedes vean, por cierto, mas no comprendan. Y el verso 10, cuando dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, nos habla de dos cosas. Nos habla de un corazón que se engruesa, que se engorda, un corazón que ha recibido tanto, que ha escuchado tanto, que llega el momento donde en lugar de ser saludable, tanta palabra que ha escuchado, comienza a engordarse. Y unos oídos que han oído tanto que llega el momento que comienzan a hacerse pesados. O sea, que la persona ha oído, ha escuchado, y llega el momento donde tanta letra y tanto ha oído que ya sus oídos no pueden captar la esencia del mensaje. Eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Por eso la profecía dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, porque eso es lo que estaba sucediendo, y esa profecía iba a tener cumplimiento, no solo en la antigüedad tuvo cumplimiento, sino que tendría cumplimiento en los tiempos de Jesús. Dice, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Es que cuando nos convertimos hay sanidad, cuando nos convertimos las cosas cambian, hay restauración, hay reconciliación. Y lo que sucedía aquí es que el pueblo no podía convertirse.
habían escuchado tanto que habían engordado y habían escuchado tanto que sus oídos ya estaban pesados y no captaban la esencia de la palabra, del verbo, de la vida que estaba detrás de la letra. Ni su corazón entienda ni se convierta. En el día de hoy escuchamos gente que dice, ¿usted es convertido? Porque yo me convertí. Pero, ¿qué es ser convertido? Digo, sabemos que ser convertido es ser transformado a... Sabemos que cuando nos convertimos ya no somos nosotros mismos, sino como dice el apóstol Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sabemos que ser convertido es ser transformado. Es que Cristo se forme, como dice el apóstol Pablo, en nuestras vidas. Ahora, digo esto porque la palabra habla de salvar a los creyentes. Y es muy posible que más de uno de aquellos que me escuchen hoy no estén convertidos. Quizá una vez hicieron una oración, ¿sí? Quizá vayan a la iglesia, quizá hagan mucho esfuerzo, sacrificio, ayunos, vigilias, estudios bíblicos y todo esto, pero no se han convertido. Ahora, recordemos que estamos hablando acá de un pueblo, estamos hablando de Israel, estamos hablando de aquellos que les fue dada la ley, estamos hablando de los maestros, de los doctores, de aquellos que eran conocedores, de aquellos que tenían el conocimiento. Sin embargo, la palabra dice que estos oían pero no entendían, que estos veían pero no podían comprender, y que estos, por causa de tanta palabra, su corazón se había engrosado y sus oídos se habían vuelto pesados. Dice entonces, para que su corazón no entienda ni se conviertan. Lo primero aquí es que nosotros entendamos que si nosotros queremos beneficiarnos de la palabra, entonces debemos de estar convertidos. Convertidos en, como dice la Escritura, que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es, y aquí las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Eso es estar convertido. Cuando tenemos sus vestidos de justicia, cuando tenemos su fe, cuando tenemos su amor, cuando tenemos sus marcas, cuando olemos a Cristo, cuando es Él y ya no somos nosotros verdaderamente, entonces nos hemos convertido. Ahora, yo quiero hablarles sobre un mensaje codificado. ¿Qué significa un mensaje codificado? Bueno, ya desde Isaías decía que la palabra que se les iba a decir no la iban a poder entender, la iban a oír, pero no iban a captar el significado de esta palabra. También Isaías capítulo 28 verso 11 dice, porque en lengua extraña hablaré a este pueblo. Ahora, usted puede imaginarse lo que es que le hablen a uno en lengua extraña. Eso es que le hablen a uno en un idioma diferente, en un idioma que no es el propio. Entonces sería como que a usted lo evangelizaran en chino o en ruso y que usted diga, ¿de qué me están hablando? Bueno, así era la palabra. La profecía decía que en lengua extraña se le hablaría a este pueblo. Entonces hablamos de un mensaje codificado. Estamos hablando de que tenemos la palabra, pero no es la letra, es lo que está más allá de la letra, es algo que debe de ser revelado por Dios mismo, porque ese mensaje no es para que lo entienda la mente natural. Ahora, cuando hablo de la mente natural, estoy hablando del hombre religioso, porque en aquellos días había mucha gente religiosa, muy conocedora y muy preparada en las escrituras. Tenían un conocimiento pleno del pacto y el significado de cada una de las palabras del Antiguo Testamento. Sin embargo, el mismo Isaías dice, porque en lengua extraña hablaré a este pueblo. Bendito sea el Señor. Claro, y eso se cumplió. Eso está ahí en 1 Corintios 2, cuando dice que hablamos sabiduría, pero sabiduría de Dios en misterio, sabiduría que estaba oculta, pero que ahora se nos ha revelado para nuestra gloria. Eso es un mensaje espiritual que se le da al apóstol Pablo. Sin embargo, yo quisiera continuar con esto de un mensaje codificado, porque el pueblo de Israel se preparaba para comprender, para entender, para detectar, para conocer los tiempos y conocer la venida de su Mesías. Es por esto que desde muy niños ya eran educados en el estudio de la Biblia o del Antiguo Pacto. Ya a los 5 años se les enseñaba sobre la Biblia. A los 10 años se les enseñaba sobre la Misná.
O sea, se les enseñaba sobre todo lo que tenía que ver con la sabiduría, con la colección de dichos de los sabios judíos. Y a los 13 años se les consideraba ligados a los mandamientos o hijos de la ley. O sea, ya desde 5 comenzaban su carrera de conocimiento, de entendimiento y de interpretación de la letra, de la palabra, del antiguo pacto. Y seguían así hasta que a los 10 se graduaban y comenzaban entonces ya a estudiar la Misná. Y luego ya a los 13, cuando ellos habían mostrado que realmente podían destacar, algunos eran enviados como el apóstol Pablo para ser educados a los pies de un gran maestro como Gamaliel, ¿verdad? Saulo de Tarso, educado a los pies del gran maestro Gamaliel. Ahora, todos conocemos que todo este cúmulo, todo este entendimiento, conocimiento y letra que tuvo el apóstol Pablo no le sirvió de mucho. ¿Por qué? Porque él, al igual que los israelitas, todos aquellos que se guiaban por la letra, por el conocimiento humano, no se beneficiaban, porque la palabra decía: de cierto, díganles, pero no entiendan. Que ellos oigan y que oigan bien, pero no van a entender. Que ellos vean, pero no comprenderán. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos se ha engruesado. Engruesa el corazón de este pueblo. O sea, la palabra, en lugar de ser espiritual y venir a beneficiar su espíritu, la palabra venía a su mente, a su intelecto humano, y ellos se engordaban, por así decirlo, porque comían y comían y comían de la palabra, pero esa palabra no tenía un efecto o un beneficio espiritual. En los días de hoy tenemos maestros, tenemos conocedores, tenemos gente que son impresionantes en lo que es la letra y el conocimiento de los tiempos, las fechas, los nombres, todo lo que es la hermenéutica y la exegética del antiguo pacto y también del nuevo pacto. Pero esta palabra sigue permaneciendo. ¿Por qué? Porque no se trata de letra. Es por esto que en 2 Corintios capítulo 3 verso 6 el apóstol Pablo dice: porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Tanta letra lo que hace es que engorda. Tanta letra lo que hace es que mata. Hay muchos por ahí que han absorbido tanta letra que el día de hoy ya no creen en nada. O ya no saben ni en qué creer. Bendito sea el Señor. Es por eso que es importante aprovechar el espíritu. ¿Sí? Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Detrás de cada letra, detrás de cada palabra, detrás de cada texto, detrás de cada promesa hay un espíritu. Y cuando yo vengo y me voy solamente a la letra, a la hermenéutica, a la exegética, y me sitúo en los tiempos y digo: no, es que esta palabra se la dijo Pablo a Timoteo, eso no es para mí. Entonces, ¿qué hago? La letra mata. Todo aquel beneficio que está detrás de la letra, o sea, el espíritu que hay en ella, ya no me alcanza. ¿Por qué? Porque me engordé. Y cuando uno se engorda, ahí hay un problema. Estoy hablando entonces de cuando, como dice aquí, engruesa el corazón de este pueblo. Este fue un pueblo que su corazón se había engrosado. Y por eso no pudieron recibir la salvación. Y por eso no reconocieron al Salvador. Pero nosotros, los creyentes, vuelvo a decir, es muy importante. Como dice acá, ni su corazón entienda ni se conviertan. Tenemos que saber entonces si estamos convertidos a la letra, a la religión, al conocimiento, a las doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, o si hemos sido convertidos al Espíritu, a la gloria, a la gracia, si tenemos una experiencia con Él, si hemos sido convertidos en Él, porque cuando estamos convertidos, transformados en Él, y ya no somos nosotros, sino es Él en nuestras vidas, entonces se cumple la palabra cuando Él dijo: para que donde yo esté, ellos también puedan estar. O sea, hemos sido tomados con Él y hemos sido sentados en lugares celestiales hablando espiritualmente. Esto es lo que sucede cuando yo he sido convertido al Señor, he sido unificado. Cuando soy parte de ese cuerpo, cuando estoy en Él, entonces ahora ya estoy sentado en lugares celestiales y soy una persona bendecida. Pero si yo no me he convertido, o sea, ¿recuerdan ustedes cuando al profeta se le ordena que entre a las aguas y primero entra hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego hasta los muslos? Y el Señor le dice: sigue, 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 ¿verdad? O sea, hay que meterse completamente. Tenemos que ser transformados.
hasta que Cristo sea formado en vosotros. De otra manera vamos a estar en religión como lo estuvo el pueblo de Israel, y el espíritu que hay en la palabra no nos va a traer mucho beneficio, porque por la letra se muere, porque la letra mata, porque el mandamiento nos mata. Alabado sea el Señor, bendito sea el Rey para siempre. Hablamos de sabiduría, hablamos de gracia, hablamos de salvación. Y he dicho que la salvación ha llegado a todos los hombres. La gracia y la sabiduría de Dios está aquí. Pero no todos se beneficiaron de esto. Judas no se benefició de esto. Esaú ya se sabía desde antes de nacer que él habría de rechazar esta gracia, esta sabiduría. Hay sabiduría, dice Santiago, de lo alto, y hay sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal, dice Santiago, en capítulo 3, verso 15, dice: esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Existe sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal es animal, es diabólica, pero la sabiduría de arriba es diferente. Ahora, cuando tenemos este espíritu que está detrás de la letra, cuando tenemos esta sabiduría, entonces nuestra vida cambia. Entonces nuestra vida es transformada. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Rey para siempre. Entonces ya no es lo mismo, porque no somos guiados por lo terrenal, no somos guiados por lo temporal, no somos guiados por la letra, no somos guiados por mandamientos, no somos guiados por la vista, sino que ahora somos guiados y dirigidos por Dios mismo, por su palabra que es espiritual. Recordemos que la palabra es el verbo, y el principio era el verbo, o sea, la palabra, y la palabra estaba con Dios y era Dios, y esa palabra vino y tomó forma de un hombre, y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito. Entonces, cuando Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida, está hablando de que ese mismo verbo que vino a encarnarse, que vino a manifestarse en la tierra, habitaba en él. Y sigue estando ahí, dando vida a todos los hombres. Ahora, los fariseos y el pueblo de Israel no pudieron ver esto, no pudieron entender, no pudieron ver al Cristo o al Verbo, no pudieron ver al Espíritu de vida que estaba ahí. Y nosotros debemos de mirarlo, claro que sí. Debemos entonces de conocer la sabiduría que viene de lo alto. 1 Corintios 1:26 dice: pues mirad, hermanos, que no sois muchos sabios según la carne, ¿verdad? Porque quien es sabio en la carne, ¿qué pasa? Bueno, la sabiduría humana es animal, dice Santiago, es terrenal y es diabólica. Ahora, ser sabio en la carne puede ser un problema cuando yo trato de, en esa sabiduría terrenal, guiar o enseñar lo que es espiritual. ¿Por qué? Porque la sabiduría de la carne humana, terrenal, conocimiento, letra, aquello que se aprende en libros, es bueno, pero puede matar. Si no se logra uno ver más allá de la letra, puede matar. Entonces, por esto el apóstol dice: pues mirad, hermanos, que no sois muchos sabios según la carne, verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, esto es interesante porque cuando nosotros nos situamos delante del Eterno, del todo sabio, del que es omnisciente, de aquel que lo sabe y lo conoce todo, del creador de todas las cosas, entonces nosotros somos necios. O sea, la sabiduría del hombre es una necedad, porque lo más débil de Dios es más fuerte. Lo más débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte de los hombres. O sea, lo más sabio de los hombres es nada para con Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que no podemos seguir, no podemos alcanzar, no podemos disfrutar, no podemos experimentar, no podemos ni siquiera intentar, porque fallaremos. Seguir a Dios como lo siguió el pueblo de Israel, que lo siguieron a través de la letra, el conocimiento, a través del mandamiento y a través del mucho estudio. El estudio es bueno siempre y cuando se mire el espíritu que está detrás de la letra. De otro modo nos va a matar y nos va a destruir, porque anda mucha gente por ahí confundida y ya no saben ni en qué creer, ¿verdad? Y sí, la salvación es nuestro Señor Jesucristo. En Él hay salvación. En Él encontramos reconciliación, restauración, paz. En Él somos unificados.
En Él nuestros pecados son sepultados. En Él entonces hay una reconciliación de nuestro espíritu, alma y cuerpo, de modo que podamos estar completos ahora en Él. Por eso dice la palabra que vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Solo en Él podemos estar completos. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que nosotros hemos sido escogidos. El ser humano ha venido a la tierra para vivir una experiencia y para heredar algo, para aprender algo. Pero no podemos alcanzar ese algo por nuestros propios recursos o inteligencia o sabiduría. Se necesita de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, hay un propósito aquí. Dios nos conoció desde antes. Y Dios nos llamó y nos predestinó. Dios predestinó al ser humano, ¿para qué? Para heredar una sabiduría, para heredar una imagen, para heredar una gloria. El hombre no puede seguir con su orgullo, con su vanidad, con su altivez, con su arrogancia, con su entendimiento, queriendo alcanzar o competir o ser mejor que Dios en las cosas. No, se trata de fe. Y es por esto que Él escogió a lo necio, a lo vil y lo menospreciado. O sea, a aquellos que puedan alzar sus ojos a Él y creerle. Porque aún en los tiempos de Jesús, muchos no creían y Él no pudo hacer muchos milagros porque no tenían fe alguna. Y Dios no se impone. Es aquí donde nosotros debemos de entender que su gracia, su sabiduría, su salvación, su poder ha estado aquí, está aquí. Porque Él vino para reconciliar todas las cosas. Él vino para que nosotros alcancemos una bendición plena en Él, una gracia plena en Él, una sabiduría como la mente de Cristo, porque sigue diciendo acá la palabra, 1 Corintios 1:30, dice, Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en el Señor hay una sabiduría, que no es la sabiduría de la letra, que no es la sabiduría del conocimiento humano, que no es la sabiduría terrenal, sino que es la sabiduría que viene de arriba, o sea, la sabiduría que viene de lo alto. Cuando yo me encuentro en Cristo Jesús, entonces dice, Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Es en esta sabiduría que mi vida funciona. Es en esta sabiduría que mi vida tiene significado. Es en esta sabiduría que mi vida tiene un propósito. Es en esta sabiduría que yo debo de entender que esta es la luz que me guía a través de todo mi caminar en esta existencia. De tal modo que yo pueda caminar en bendición. Y no solamente dice que Él fue hecho sabiduría, sino que dice fue hecho justificación, santificación y redención. O sea, que la sabiduría de Dios, ya no estamos hablando de letra, de conocimiento, no estamos hablando de conocer capítulos enteros de la Biblia, porque existe gente que recita, que se sabe de memoria capítulos enteros de la Biblia. He oído gente que dice se sabe un libro entero de la Biblia. Entonces, esto está bueno, pero la letra sin el espíritu mata. Y entonces tenemos nosotros que entender que Cristo Jesús ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, y que en Él nosotros estamos completos, porque cuando tenemos la sabiduría de Dios nos damos cuenta que estamos justificados, que estamos santificados y que fuimos redimidos. Verso 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, al Señor así le plació hacerlo. Algunos creen que no necesitan del Hijo de Dios. Otros creen que no pueden alcanzarlo porque es imposible poder cumplir sus mandamientos. Sin embargo, a aquellos que han venido con un corazón humilde y sincero delante de Él, se han dado cuenta que en Él están completos. Porque Él es sabiduría, porque Él es justificación, porque Él es santificación y porque Él es redención, porque Él es todas las cosas, porque Él es plenitud, porque en Él estamos completos. Esta sabiduría nos da libertad.
Esta sabiduría nos da seguridad, esta sabiduría nos da confianza, esta sabiduría nos hace justos, y todo esto lo encontramos según el verso 30 de 1 Corintios 1 en Cristo Jesús. Colosenses 1:27 dice: Cristo en vosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que Cristo Jesús fue hecho por Dios, ¿qué? Justificación, santificación, redención. Para que si alguien se gloría, gloríese en ¿qué? En que Él es nuestra sabiduría, justificación, redención. O sea, Él es todo para nosotros. Lo que Él hizo es nuestro porque Él lo conquistó y Él nos lo ha dado. Para eso fue que Él vino a sufrir y a padecer. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahora, estas verdades son espirituales. Estas verdades van más allá de la letra. Porque en la letra algunos dicen, no, es que eso que Él hizo, lo hizo para uno, no para todos. Bueno, para mí lo hizo y yo estoy seguro que para usted también lo hizo. Eso yo lo creo porque Él sigue transformando, cambiando, limpiando, justificando, completando. Bendito sea el Señor. Él ha hecho una obra gloriosa. Ahora, dice Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, que si Cristo está aquí, entonces hay una gloria, hay una esperanza, hay una virtud. ¿Por qué? Porque es Cristo en mí que ha sido hecho justificación, que ha sido hecho santificación, redención y sabiduría de Dios en mi vida. Esa sabiduría me hace ver que si Cristo está en mí, entonces todo está bien, porque Él está en mí y yo estoy en Él. Hemos sido unificados, como dice 1 Corintios 6:17, si alguno está en Cristo, un solo espíritu es con Él. El que se ha unido al Señor, un solo espíritu es con Él. Eso es lo que hoy nosotros somos. Y cuando estamos unificados, sigue diciendo aquí, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, cuando Cristo está en mí, entonces ¿cómo yo puedo presentarme delante de Dios? Puedo presentarme perfecto. ¿Por qué? Porque dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, toda esta sabiduría, porque Cristo Jesús ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, redención, Él ha sido hecho todo para que ninguno se gloríe, sino que el que se gloríe diga, es en Él, porque Él es en mí, yo soy en Él. Él me ha vestido de justicia, Él me ha vestido de salvación, de santidad. Ya no es por obras, sino es porque Él hizo una obra gloriosa y ahora yo me miro en Él, he sido transformado en Él. Ya no estoy en la letra, ahora estoy en el Espíritu y el Espíritu vivifica, Él me ha vivificado. Ya no estoy en la sabiduría terrenal, estoy en la sabiduría celestial, la que viene de arriba, porque en esa sabiduría yo estoy justificado, yo estoy santificado, yo estoy redimido. Y si yo estoy en la sabiduría terrenal, entonces yo no estoy justificado, ni santificado, ni redimido, yo estoy en pecado. Yo siento que soy pecador y yo siento que no estoy seguro si estoy salvo o no, si me voy a condenar o no. No sé qué está pasando con mi vida. Hice algo, seguro me va a caer un castigo, una enfermedad. ¿Por qué? Porque no ha llegado todavía la sabiduría que viene del cielo, que es en Cristo Jesús, quien fue hecho por Dios, sabiduría, justificación, redención. Alabanza al Señor. Y es por esto entonces que en Colosenses 1:27 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es que enseñando a todo hombre en toda sabiduría, lo que quiere decir es que Él es toda la sabiduría. Él es la sabiduría que nos da el entendimiento para comprender cuál es nuestra posición hoy delante de Dios. Porque cuando Dios nos mira, ahora mira los vestidos del Hijo, la justicia del Hijo, la corona del Hijo, lo que el Hijo conquistó por nosotros. Eso es lo que nosotros hoy somos. De tal manera que en esta sabiduría podemos presentarnos perfectos en Cristo Jesús. Y en esta sabiduría nosotros debemos de presentar perfecto a todo hombre. ¿Por qué?
porque los vamos a mirar según la obra de Dios. Y en la obra de Dios dice que Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran. Los vamos a mirar en fe a través del sacrificio perfecto, del pacto eterno que hizo el Señor con cada uno de nosotros. Bendito sea el Rey. 1 Corintios 3:19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿Sí? Letra versus sabiduría divina. Porque la sabiduría de este mundo, la cual dice Santiago, es humana, es animal y es diabólica. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, viene un sabio queriendo ser muy inteligente delante de Dios y presentarse como muy conocedor, entonces quedó cautivo en su misma sabiduría, quedó preso. Claro, esto está también en Isaías, cuando habla de que un poquito por aquí, un poquito por allá, hasta que caigan y sean presos y queden enlazados. Hay gente que queda preso en la palabra, quedan cautivos en la palabra, quedan bajo juicio en la palabra y luego pierden identidad. ¿Por qué? Porque se abrazaron a la letra y nunca tomaron el espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y los sabios de este mundo, y cuando habla de los sabios de este mundo, está hablando del mundo religioso de aquel entonces. O sea, había gente muy entendida, muy sabia, muy conocedora, como lo hay en estos días. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿Sí? La sabiduría humana, la letra, el conocimiento. Recordamos cómo Israel desde pequeñito, desde los 5 años, comenzaban a aprender sobre la Biblia. Comenzaban a leer algunos textos de Deuteronomio y otros pasajes por ahí. Se aprendían sobre la Mishnah, aprendían del Talmud. Todo esto lo iban en un proceso desde la niñez y, como dijimos antes, a los 13 años eran enviados a los pies de un maestro si eran alumnos destacados, como el apóstol Pablo. Y todo esto que él tenía, que era un conocimiento profundo, dice, yo todo esto lo comparo a basura cuando yo lo comparo a Cristo, al conocimiento que tengo en Cristo. Porque en Cristo, ¿qué hay? Hay sabiduría. ¿Y qué dice esa sabiduría? Que yo estoy justificado, que yo estoy santificado, que yo estoy redimido. ¿Qué más dice esa sabiduría? Esa sabiduría dice que yo estoy completo. Esa sabiduría dice que yo estoy perfecto y que yo puedo presentar en fe a todo hombre también perfecto, porque Él llevó el pecado de todos los hombres. Esa es la sabiduría de Dios. La letra posiblemente dirá muchas otras cosas. Eso es la letra. Pero en el espíritu, cuando nosotros entendemos esta verdad y se nos ha permitido conocer esta sabiduría, porque es sabiduría que estaba oculta, porque es sabiduría que el pueblo de Israel no conoció, porque Dios hablaría en un lenguaje extraño, en un lenguaje de fe, que ellos no pudieron entender y que muchos todavía no pueden comprender hoy. Entonces, Él prende a los sabios en su sabiduría. O sea, los sabios quedan presos en sus mismos dichos. ¿Por qué? Ahora, mírenlo acá como sucedió en Juan capítulo 9, verso 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Sí, cuando el Señor dice, yo he venido para juicio a este mundo, para que los que no ven, vean, pero los que ahora ven, sean cegados. Y claro, como ellos decían, nosotros vemos, nosotros somos conocedores, somos entendedores, conocemos la letra, conocemos los pactos, tenemos entendimiento de todo esto. Y claro, ellos decían, el Señor no se va a atrever, Jesús no se va a atrever a decirnos que somos ciegos, porque imagínense, si yo estuviera ciego, dicen ellos, pues, ¿qué pasaría al pueblo? Nosotros sí conocemos la letra, los pactos, tenemos entendimiento de todo esto, porque ellos eran hebreos, eran los religiosos, era el mundo de aquel entonces, el mundo religioso, aquel mundo que dice Pablo, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Entonces ellos dicen, ¿acaso nosotros somos también ciegos?
Y en el verso 41 Jesús le respondió, o sea, los estaba prendiendo en su propia sabiduría, estaban quedando cautivos. Jesús no les dijo, ustedes sí son ciegos, no. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. O sea, Él les dice, si ustedes fueran ciegos, pues, ¿de qué se les va a acusar? Porque en su ignorancia ustedes no entienden ni saben, habrían hecho las cosas en una inocencia, sin saber que estaban pecando o que estaban quebrantando el mandamiento. Pero, como ahora ustedes dicen que ven, pues son culpables de juicio, ¿verdad? Quedaron prendidos. Ahora, y este pasaje nos da una enseñanza muy interesante. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia. Esto es lo que los fariseos no tenían. Ellos tenían los ojos tan abiertos que miraban pecado por todas partes. Y por esto aquí el apóstol Pablo nos aconseja que nosotros seamos niños en malicia, pero maduros en nuestro modo de pensar. El creyente debe ser maduro en su modo de pensar, o sea, debe de conocer su posición en Cristo, debe saber que la sabiduría que es en Cristo Jesús nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha redimido, y que en esa sabiduría podemos presentarnos perfectos delante de Dios, porque Cristo Jesús en nosotros es la esperanza de gloria, o sea, en Él hemos sido limpios. En Él estamos perfectos. Desde antes del principio de los tiempos hemos sido declarados perfectos por el Señor. Hemos sido sellados por Él, por su gracia y por su gran amor. Entonces yo debo de ser niño en la malicia, en la maldad, en el siglo malo, en el conocimiento de todo aquello que es oscuro, de aquello que sucede en el mundo temporal. Debo de ser un niño, porque solo aquel que es como un niño puede experimentar o heredar el reino de los cielos. Bendito sea el Rey para siempre. 1 Corintios capítulo 1, verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? El mundo no conoció a Dios mediante sabiduría. Ahora, voy otra vez a lo mismo. Cuando habla de la sabiduría de este mundo, está hablando de la élite, está hablando de las personas más preparados, de los más conocedores. Bueno, recordamos a Nicodemo, que era maestro de la ley, y Jesús le dice, mire, si yo le hablo de cosas aquí terrenales, si usted no las entiende, ¿qué pasaría si yo le hablara de cosas espirituales o celestiales? Entonces, los más sabios de aquel mundo religioso, esa sabiduría había sido desechada, había sido destruida. Hoy nosotros no nos conducimos ni vivimos conforme a la sabiduría de la religión, porque esa sabiduría, esa letra es muerte, es destrucción. En esa letra estamos incompletos, en esa letra nunca vamos a ser suficientemente justos delante de Dios como seres humanos, a no ser que la sabiduría de Dios que es en Cristo nos diga que ya somos justificados, somos santificados y hemos sido redimidos. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. El mundo no conoce a Dios mediante sabiduría. Algunos hoy quieren conocerle mediante letra, mediante conocimiento, mediante fechas, mediante nombres, mediante todo este mar de cosas, de historia, de libros y todo, y a Dios no se le conoce así. Yo recuerdo que a mí me fascinaba todo esto de la sabiduría humana, de la letra, del conocimiento, pero claro, ya para aquel entonces ya el Señor me había revelado lo que es la sabiduría de Cristo, presentándome justificado, santificado, redimido, completo en Él, perfecto en Él. Entonces cuando yo leí la palabra que dice que Dios destruyó la sabiduría de este mundo, y cuando yo leí este verso en 1 Corintios 3:18 que dice, nadie se engañe a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Entonces yo dije, uy, mejor pongo los libros de medio lado, porque me encantaba leer libros y acumular conocimiento y letra. Me encantaba engruesar mi corazón, y mi entendimiento y mis oídos estaban haciendo pesados de tantísima historia y letra que venía a mi vida. Y entonces yo dije, bueno, aquí, ¿qué escojo? O mejor, escojo la sabiduría, la experiencia, la luz, o sigo con la letra acumulando y acumulando conocimiento.
¿Cuál es la respuesta? ¿Qué nos hace más completos? ¿Qué nos hace felices? ¿Qué nos da resultados? La letra, la historia, el conocimiento, engrosar nuestro corazón y que nuestros oídos se hagan pesados de tantísimo oír, o la experiencia que tenemos en Cristo Jesús, que debería ser suficiente para todo ser humano, porque Él es sabiduría de Dios, porque Él es justificación, porque Él es redención, porque Él es santificación, porque Él es todo. En Él estamos completos. 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sí? He dicho que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, porque deben de ser sus vestidos, su fe, su justicia, su sabiduría. Todo lo que Él logró es lo que hoy nos completa. Cristo, sabiduría, poder de Dios. Cristo, sabiduría, justificación, redención, santificación. Él es todo. Pero aquel que no lo conoce así, entonces dice la palabra, porque lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Claro, hay sabios, sí. Hay fuertes, sí, hay muchos. Esto me hace recordar aquella parábola de la fiesta, ¿verdad? Donde fueron invitados muchos y no vinieron. Y como no vinieron, dijeron, bueno, vayan, traigan los caminos, inviten a todos los que quieran venir. O sea, que vengan ahora aquellos que están ciegos, cojos, que tengan problemas, esos tráigalos a la fiesta, porque los que eran nobles, los que fueron invitados, no quisieron venir, aunque todo estaba preparado. Todo había sido preparado para ellos. Y así pasa, que el mundo no conoció a Dios en su sabiduría, en la sabiduría de Dios. En la sabiduría del mundo, ellos buscan y creen y quieren entender y conocer qué es y cómo es Dios. Sin embargo, dice acá que Dios planeó escoger a lo necio, a lo débil, para avergonzar a lo fuerte, aquello que no era para deshacer lo que es. Es muy importante nosotros situarnos en este texto, porque cuando no somos, entonces somos. Porque cuando no vivo yo, sino que es su justicia en mí, cuando no vive en mis obras, sino que es su santidad en mí, cuando no vive en mi perfección, cuando yo no soy, sino que es su perfección en mí, cuando yo no busco ver como completo, sino que entiendo que en su sabiduría Él me ha completado, que ahora puedo presentarme perfecto, ¿sí? Como dice el pasaje anterior, vuelvo a leerlo, Colosenses 1:27 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es que en esta sabiduría estamos perfectos. Por eso es que Dios desechó la sabiduría del mundo y escogió a lo que no era para hacer lo que es. Hoy nosotros somos. ¿Y por qué somos? Somos en Él. En Él estamos bendecidos. En Él estamos en lugares celestiales. En Él somos justificados, santificados. En Él hemos sido completos. Estamos completos. No nos falta nada. En esa sabiduría. Pero la otra sabiduría, en la sabiduría del mundo, la gente todavía está en pecado, está mal, están incompletos, ya no saben ni a dónde ir ni en qué creer, porque es letra y la letra mata, pero el espíritu vivifica. Proverbios 26:12 dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay en el necio que de él. Esto es precisamente lo que dice el apóstol Pablo en Corintios. Aquella persona que es sabia en su propia opinión no va a querer entender, no le va a interesar, no le importa, no tiene la humildad, la sencillez para poder decir, sí Señor, yo no soy nada, pero contigo estoy completo. Cuando yo no soy sabio en mi propia opinión, entonces yo puedo creer en su sabiduría, puedo creer en su justicia, puedo creer en que Él me completa, en que Él vino a hacer una obra completa y total. Por eso Él dijo, consumado es, porque Él completó todas las cosas. Pero un hombre que es sabio en su propia opinión, hay más esperanza en el necio, dice Proverbios 26:12, y precisamente como el Señor sabía eso, dice, bueno, pues yo voy a llamar a los necios, porque aquellos que se creen sabios en su propia opinión, en esos está difícil, ¿verdad? No quieren entender. Alabado sea el Señor.
Bendito sea el Rey para siempre. Gracias, amados. Espero que esta palabra les haya alumbrado los ojos de su entendimiento y que les sea de luz y que les sea de sanidad. Recuerdo nuevamente que Isaías dice, capítulo 6, verso 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Cuántas veces se habla una palabra y la gente dice, es que no entiendo, ¿de qué está hablando? Es que no puedo entenderle. Bueno, hay que preocuparse. ¿Será acaso que la profecía se está cumpliendo y yo oyendo no entiendo y yo viendo no puedo comprender? ¿Será acaso esta profecía que me tiene cegado el entendimiento para que yo no vea? ¿Será acaso que quizá yo he escuchado tanta letra y tanta palabra que mi corazón se ha engruesado, se ha engordado, de tal manera que ahora ya no puedo recibir, de tal manera que ahora mis oídos se han vuelto pesados y no puedo entender la palabra espiritual? Es muy necesario que hoy nosotros podamos abrir nuestro corazón y no ser sabios en nuestra propia opinión, sino abrirnos a Él. ¿Para qué? Para que no nos alcance esta profecía que de algún modo viene a ser una maldición. ¿Por qué? Porque yo busco, porque yo oigo, porque yo leo, porque yo estudio, pero no entiendo. El entendimiento viene en su sabiduría, viene en Cristo. El entendimiento viene a través de Él. Entonces la profecía dice, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Hay sanidad de nuestra vida cuando Cristo, que es poder y sabiduría, viene a nosotros y nos completa. Ahora estamos completos en Él. Ahora Cristo ha sido formado en nuestras vidas. Ahora la justificación, la santificación, redención, la plenitud divina ha llegado para quedarse. En Él estamos bendecidos.